Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a ver en esta videoclase lo que se conoce como la antropología platónica o más bien la teoría del alma en Platón. Lo primero es señalar la dificultad de establecer una clara y concreta concepción del alma en Platón. La dificultad estriba en la falta de sistematización de la obra platónica. Como ya os he explicado anteriormente, la obra científica de Platón se perdió cuando la academia fue destruida y cerrada tanto durante la primera guerra mitriádica en el año 86 a.C. como después en su cierre definitivo por Justiniano en el año 529 después de Cristo. Por tanto, nada más que nos queda su obra divulgativa, los diálogos, que por su amplitud, dispersión y variabilidad temática, además de la disparidad que hay a la hora de establecer una cronología temática exacta, hace que sea muy complicado establecer con exactitud el sistema filosófico de Platón. Sin embargo, aún así puede formularse un conjunto de características interrelacionadas entre sí, teniendo en cuenta sobre todo la evolución del propio pensamiento de Platón, que nos permite dar cierta definición a lo que es el alma en Platón. Las líneas teóricas a las que llegaremos en base a ciertas lecturas y que son las características que hemos aludido anteriormente son las siguientes. Hay un primer periodo juvenil o de influencia socrática, donde el alma es autoconciencia moral, es decir, el hombre es básicamente bueno, pero su voluntad está unida a la razón. En el periodo de madurez se vincula el aspecto intelectual del alma humana, presentada por Sócrates en relación a la moral, a lo que es en sí y para sí, a las ideas, en especial a la idea del bien, y se va a postular el alma como un ente intelectual que es divina, inmortal, simple e indisoluble. Todo esto aparece, por ejemplo, en el diálogo El Fedón. Pero en este periodo también va a destacarse otro aspecto del alma, que es el no racional, en el cual Platón va a diferenciar dos facultades, la emotividad o irascibilidad y la concupiscencia. Esto aparece en el Fedro, en el diálogo Fedro, que es el mito del carro alado, y aparece también en la República. En el plano psicológico, Platón va a ir del hombre hacia el mundo. Hombre y mundo se asemejarán entre sí. El alma del mundo es la fuente donde procede toda la energía que mueve el mundo, ¿no? Y en cada una de sus partes dotándolo de cierto orden. Pero el mundo, como el hombre y la polis, degenera, por lo que el orden, lo racional en el mundo, se vuelve a establecer en su alma por la intervención de lo divino. ¿Vale? ¿Cuáles son las influencias que recibió Platón? Aquí hay que destacar dos aspectos. Por un lado, recibió la influencia del pitagorismo. Está claro que su visión matemática de la naturaleza influyó muy y mucho en Platón, ¿no? Y sobre todo la noción de las entidades matemáticas como el primer acceso dentro del proceso dialéctico al mundo de las ideas. Pero también la transmigración de las almas, que era muy común en la escuela pitagórica. Además de estos aspectos filosóficos, también hay que señalar determinados aspectos religiosos, ¿no? En Platón se ve una clara influencia de la religión órfica, donde Platón toma la idea de que el hombre es su alma, de que el cuerpo es una cárcel o castigo y que hay que purificarse para poder retornar al mundo de las ideas. Y hay que vivir varias vidas hasta alcanzar de nuevo el origen, que es el mundo de la idea, a través de un proceso de catarsis o de purificación. Nosotros vamos a ver lo que es el alma de la teoría del alma en Platón en base a la época o los diálogos que Platón fue escribiendo en sus distintas etapas o épocas, ¿no? Fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que es el alma en Platón en el periodo de juventud de influencia socrática, vinculándolo a lo que Sócrates determinó como autoconciencia de sí mismo. Como todos sabéis, salvo los diálogos de Vegé, en toda la obra platónica, Sócrates siempre es el personaje principal, que es el con el que toma como interlocutor principal y válido frente a otros autores, otros intervinientes en el diálogo. Generalmente los diálogos tienen el nombre del sofista o del filósofo que digamos, discutía o dialogaba con Sócrates, ¿no?
En esos diálogos, Sócrates considera al ser humano o al hombre como que tiene la capacidad para determinar, o mejor dicho, para autodeterminar su propia acción. Por lo tanto, es un ser con capacidad para discernir el bien del mal. Esto significa una autoconciencia de sí mismo unida a la idea de que nadie quiere el mal voluntariamente. Eso hace que Sócrates hable de una cosa que se llama el cuidado del alma. El hombre es esencialmente bueno, si actúa mal es por ignorancia, por no haber intragado entre de sí cuáles son sus límites y cuál es el rol individual que le compete jugar en una sociedad. Al proceso de conocerse a sí mismo, al proceso de discernimiento, era lo que Sócrates llama el cuidado del alma. ¿Vale? Está claro que en este periodo para Sócrates, en este caso Platón, el alma es lo más importante del hombre y por lo tanto sus mejores cuidados. Cuidar al alma va a significar hacerla sobre un proceso de perfeccionamiento para convertirlo en virtuosa. Hacer virtuosa a un alma implica conocer lo que es el alma y conocer, por tanto, qué es la virtud. En estos diálogos de juventud lo que se deja entrever es una noción que señala que todo ser humano tiene una capacidad interna intelectual que es la que nos permite discernir tanto cualitativa como cuantitativamente las consecuencias de nuestros actos. Esta capacidad es lo que nos permite darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes realizamos o no determinadas acciones. Y en este sentido podemos afirmar que el alma es para Sócrates una conciencia de sí mismo. Es en los diálogos de madurez y a partir de unos diálogos de transición que podríamos estipular que son el Gorgia y el Menón, cuando Platón va a empezar a sugerir el tema de la inmortalidad del alma y su separabilidad del cuerpo. Como he dicho antes, está claro que esto no es una originalidad platónica, sino que viene por una, digamos, influencia que él va recibiendo después de sus viajes, es decir, el periodo de madurez es la vuelta de Platón a la academia, tras haber recorrido el Mediterráneo, haber estado por la Magna Grecia, haber tenido contacto con la escuela eleata, haber tenido contacto con la escuela pitagórica, etcétera, de su viaje a Siracusa, y de haber tenido en contacto con las religiones órficas, ¿no? El orfismo, que es una religión que proveniente de Tracia y que es distinta a la cosmogonía de Hesiodo, fue una religión más popular, estaba carente de sacerdotes en un momento dado, era muy dada a los rituales, y el orfismo fue una religión que mantenía que el cuerpo era una cárcel del alma. Eso lo recoge Platón en sus obras. Es decir, la base filosófica es, en este caso, muy débil. Es más una base religiosa, una base mística y una base religiosa lo que vamos a encontrar en estos diálogos de madurez, ¿no? Pero que Platón va a exponer filosóficamente. Las conclusiones que podemos sacar del alma en este periodo de los diálogos de madurez son las siguientes. Que el alma es inmortal, que el alma se asemeja a lo divino, que el alma está ligado al cuerpo a través de sucesivas encarnaciones, que el alma va a transmigrar de un cuerpo a otro, que el alma tiene una existencia post-mortem, es decir, que va a estar sometida a un juicio más allá, en el Hades, donde va a recibir un premio, un castigo, que está sometida a un ciclo de encarnaciones, las cuales no siguen un orden lineal, sino circular, en un momento determinado todos vuelven al punto de partida, y por último, que el número de almas es limitado. Estas características del alma se van a sacar fundamentalmente de tres diálogos: el Fedón, el Fedro y la República, ¿vale? En el Fedón es donde se habla de la inmortalidad del alma, donde se establecen las líneas pitagóricas de la persistencia del alma, donde también se habla de su escatología, es decir, de lo que le ocurre al alma una vez que muere.
En el Fedro es donde aparece el mito del carro helado y las tres partes, o las tres funciones del alma, que luego desarrollaremos. Y en la República es donde se funden estas dos tesis fundamentales que hemos mencionado antes del Fedro y del Fedón. ¿De acuerdo? En los diálogos de vejez, lo que se llaman los diálogos de revisión crítica, y con más concretamente en el Timeo, que es un diálogo que trata sobre la cosmología, Platón vuelve a exponer la teoría del alma, explicando su procedencia y describiendo su creación con cierto detalle e insistiendo en la configuración tripartite. Lo importante es que aquí es destacar cómo Platón explica que después de haber creado el alma del mundo, el demiurgo, es decir, el artesano, crea las almas particulares, la parte inmortal, la racional creada directamente a partir del alma del mundo, que sitúa en el cerebro, la parte irascible se coloca en el tórax, en el pecho. Ya sabéis que nosotros en clase hemos hablado del corazón, ¿no? Es decir, es una idea, una herencia platónica. En el corazón localizamos las emociones, simbolizamos el amor con el corazón, por la idea de que el alma irascible o emocional de Platón se localizaba en el tórax, en el pecho, y el alma concupiscible en el abdomen o en el bajo vientre, ¿no? Y en el Timeo, en este periodo de vejez, es donde se le asignan las mismas funciones que habíamos visto o que se escribieron o se dieron por explicadas en el Fedro y en la República. Nos vamos a centrar en el Fedro ahora mismo, en el mito del carro alado. El mito del carro alado es un ejemplo didáctico que utiliza Platón, es decir, Platón es muy dado a utilizar alegorías, mitos y relatos para explicar y hacerse comprender ante su interlocutorio. En lugar de exponer científicamente cómo es su concepción, a lo mejor es difícil entender en los planteamientos filosóficos que tiene este autor, lo que Platón está realizando es una exposición didáctica. Y en este caso recurre a una analogía mítica, es decir, habla de cómo nuestra alma es como un carro alado que está en procesión detrás de los dioses, ¿no? El alma perfecta de los dioses es alada y campea por los cielos. El alma humana la sigue y el alma humana está representada por un auriga que, digamos, el auriga que representa la parte racional del alma, por un caballo blanco, bueno obediente, que es el alma irascible, y por un caballo negro, que representa a la parte concupiscible, ¿no? Si el auriga mantiene bien las riendas de los dos caballos y hacen que estos vayan al mismo paso, al mismo compás, pues avanzará y podrá proseguir su camino y demás. ¿Qué ocurre? Que según el mito del carro alado, según lo que expone en Platón en el Fedro, en un momento dado, uno de los caballos negros, es decir, la parte concupiscible del alma, se desboca, hace que el carro caiga, pierda sus alas y ese carro cae al mundo sensible y se encarna en un cuerpo. Y ese alma que ha caído por un pecado de concupiscencia, que cae y se encarna en un cuerpo, arrastra a los demás carros, es decir, los demás caballos negros de las otras almas tiran de los demás carros y hace que pues prácticamente la humanidad entera caiga y se encarne en un cuerpo sensible, ¿no? Esto es así porque no puede manejar sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar bien las esencias, ¿vale? Al unirse al cuerpo, el alma olvida todo lo que contempló en el mundo de las ideas. ¿Cuál es el problema de esto? Es decir, ya vimos que en el Fedón, cuando estuvimos explicando la teoría del conocimiento, que en el Fedón decíamos que conocer era recordar, la teoría de la reminiscencia.
al olvidar lo que hemos contemplado con las ideas y al encarnar en un cuerpo sensible, nuestros sentidos nos van a poner en contacto con las cosas sensibles que les reconocemos como imperfectas. Y ahí surge ese primer proceso dialéctico, ese primer momento dialéctico. ¿Cómo reconozco yo lo imperfecto? Es decir, ¿cómo sé que esto es imperfecto? Si nada más que puedo conocer cosas sensibles y nada más que conozco la imperfección, ¿qué es lo que hace que yo vea esto como imperfecto? ¿Por qué añoro algo que es perfecto? La respuesta de Platón es porque hemos contemplado las ideas que son perfectas, son eternas, etcétera y demás. Y ahí empieza el proceso del Eros, que nos lleva a ese ascenso dialéctico, a buscar la perfección, que no encontramos las cosas sensibles y que por lo tanto, desprendiendo de los sentidos y utilizando la razón, nos llevaría a un proceso de conocimiento que haría. Según Platón, esto hace que se dé el proceso de purificación. Nuestras almas, bueno, pues están encarnadas en un cuerpo sensible, procesan un proceso de purificación y cuando mueren, pues digamos, son juzgadas y son condenadas a estar o en el Hades, digamos, una especie de infierno, o en los campos elíseos, que no es el cielo, pero sí algo parecido, y allí están pues un periodo de prácticamente de 10.000 años antes de volver a su antigua morada. Y en esa antigua morada, después de beber de ciertos ríos, bueno, pues las almas olvidan, algunas olvidan y se reencarnan. Y hay un proceso circular de reencarnación que se va dando, hasta que ese proceso termina en el sabio, que es el que retornará al mundo de las ideas. Lo importante en la teoría platónica es destacar esa concepción dualista. Como habéis visto, Platón es dualista en el plano ontológico, mundo de las ideas, mundo sensible, es dualista en el plano noseológico epistemológico, razón y experiencia, opinión y conocimiento sensible, y es dualista en el aspecto antropológico. El ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo es la parte material, fuente de apetito y los deseos, arrastra al alma hacia lo sensible y debe ser vencido y dominado por lo que nosotros llamamos, por lo que Platón denomina el alma racional. El alma es inmortal, inmaterial, solamente tiene vida y movimiento dentro del cuerpo, su función propia específica es el conocimiento, el acercarse a la virtud, aquí vemos una herencia socrática, y por esas tres partes que tiene, o esas tres funciones que tiene, es una realidad entre medio entre dos mundos, porque la parte racional es la que volverá al mundo inteligible y la parte sensible es la que se encardena dentro del cuerpo humano, en el abdomen y en el tórax, y es lo que la encardena dentro del mundo sensible, dentro de un cuerpo sensible. Tenemos lo que es el mito de Er, que es el que aparece en la República en el libro décimo, que es cuando Platón cuenta o narra lo que le acontece a las almas tras la muerte, las sorpresas y castigos que va a tener, que va a elegir en el nuevo destino. Como decía, en este mito de Er se nos cuenta cómo es el proceso de cuando el alma muere, el proceso que se da dentro de la vida tras la muerte, de esta vida post-mortem, ¿no? Y el proceso se puede resumir de la siguiente manera. Cuando los hombres mueren, sus almas son juzgadas, aquellas cuya purificación ha sido total, retornarán al mundo de las ideas, donde serán felices eternamente. Las almas que han iniciado pero no completado totalmente su purificación serán recompensadas con una estancia durante un cierto tiempo en los campos elíseos, lugar paradisíaco pero que no es perfecto. Aquellas almas que siguen siendo pecadoras y que han iniciado el proceso de purificación y que sigue dominando la parte concupiscible irán al Hades o región infernal durante un cierto tiempo donde serán castigadas con atroces sufrimientos. Y pasado cierto tiempo, tanto las almas de los campos elíseos como las de él retornarán a encarnarse en un nuevo cuerpo, en una reencarnación que es lo que se conoce como la transmigración de las almas.
En la reencarnación en un nuevo cuerpo se elige un nuevo género de vida. Y cuidado, esta elección reside en un enorme peligro, pues muchos eligen un destino que les va a parecer radiante o maravilloso y que sin embargo luego pueden comprobar que es algo terrible. Somos nosotros, según Platón, los que elegimos el destino, no son los dioses. Ellos no tienen la culpa de que el hombre haya elegido un destino que le aparte de la verdad. Lo importante, según Platón, es que la razón domine lo irracional, las pasiones, los sentimientos y los deseos. Y así puede en sucesivas reencarnaciones llegar a la contemplación de la verdad. Así lo explicó en el mito del carro alado y así lo explica también en este mito de Er, ¿no? ¿Qué sentido tiene este mito? Pues que la libertad y la responsabilidad son las dos centrales que contiene el mito. Los modelos de vida que se eligen y en los que forzosamente uno permanece no son otra cosa que la esencia y el carácter de cada hombre. Por otra parte, la escala de valores representada en las sucesivas reencarnaciones que ahora explicaremos representa un claro clasismo antropológico, en el que se nota una marcada preferencia por la aristocracia, y sobre todo por la aristocracia del pensamiento, y su nostalgia por la política y un claro desprecio por aquello que consideran los trabajadores y los artesanos o los que se dedican al arte de la producción y a la avaricia, ¿no?, de la economía. La jerarquía de las sucesivas transmigraciones Platón la establece de la siguiente manera: filósofo, rey, hombre de estado, padre de familia o comerciante, gimnasta o médico, profeta o sacerdote, poeta, obrero artesano, sofista o demagogo, adulador del pueblo y por último tirano. La elección es lo que va a determinar que uno vuelva antes o vuelva después a el mundo de las ideas.